¿Cómo le va? Dios le bendiga. Gracias, como siempre, por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra a través de este medio de comunicación. Hoy traemos algunos textos bíblicos. Prepare su escritura, prepare su bebida favorita, su teléfono, su tablet, su equipo electrónico, de la manera en que usted pueda escudriñar la Biblia. Prepárese porque hoy Dios nos va a hablar a través de la escritura y seguramente aprenderemos muchas cosas que son importantes al respecto de un tema que estamos trayendo durante estos días. La venida de Jesucristo por un lado, el nacimiento de Jesucristo por el otro lado, cómo se puede entender el uno con el otro o cómo prepararse para el uno o para el otro. Todas estas interrogantes o reflexiones podremos puntualizarlas en este video. Este video nos permite encontrar la herramienta necesaria para tener un resumen de el propósito del nacimiento de Cristo y también, por supuesto, qué significa la segunda venida. Nos preparamos para uno y nos preparamos para el otro. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a la escritura. Lucas capítulo 24. En el versículo número 13 dice la escritura: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Ellos caminaban y Jesús caminaba con ellos. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta. Aquí empieza usted a hacer sus notas. Bíblicamente hablando, usted puede establecer puntos de referencia para tener el conocimiento exacto desde el punto de vista bíblico. Número 1, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, anote eso, era un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Lo entregaron para ser condenado a muerte y luego lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Él es el que habría de redimir a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se le habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no le vieron. Los ángeles les dijeron a las mujeres que Él había resucitado porque estaba vivo. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Yo le pregunto a usted, ¿habremos tardado, usando esta expresión, habremos tardado ya en entender lo que significa el nacimiento y luego comprender lo que significa la segunda venida? ¿Habremos tardado en entender todo lo que las Escrituras dicen de Jesús? Jesús reprende a estos varones y les dice: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Este versículo parece que no dice mucho, pero dice todo.
Vamos a ver qué significa esto que dice comenzando por Moisés. Comencemos entonces por Moisés hasta llegar a la definición del nacimiento y de la segunda venida. Números 21, 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vea qué dice el verso 8 de Números 21. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. La Biblia dice: puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y hoy mucha gente está muriendo por diferentes causas, básicamente por el pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y el pecado, por supuesto, trae muerte física. Piense en cualquier forma de pecado que quebranta la ley de Dios, y sin duda se encontrará que más de uno producen muerte física. Así es que, comenzando desde Moisés, encontramos que fue levantada una serpiente de bronce, y toda la gente que veía la serpiente vivía. Ahora vamos a ver qué tiene que ver Moisés con Jesús. En Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el versículo que une a Moisés con Jesús en el simbolismo de la serpiente y el asta. Jesús fue colgado en un madero, fue crucificado en un madero, fue sacrificado, y su sangre selló el nuevo pacto que da perdón de pecados y salvación a todo aquel que crea en este sacrificio y que crea en Jesús como su Señor y como su Salvador. ¿Qué más dice acerca de él de acuerdo a lo que leímos? Deuteronomio 18. Jesús es un profeta de Dios. Verso 17, Deuteronomio 18, 17. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Recuerde, Jesús es el profeta del Nuevo Testamento. Jesús es el profeta para el mundo entero, porque él dice: las palabras que yo les digo no son mías, solo hablo lo que el Padre me ha mandado decir. ¿Qué más dice? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará la señal, una señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Seguimos en ese mismo versículo de cuando Jesús trata de explicarle a estos hombres lo que dice la ley y los profetas de él, su padecimiento, su gloria, su resurrección y su segunda venida. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Primero fue la profecía, ahora es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es más que un profeta, así lo tienen catalogado algunas religiones. Jesús es más que un ícono religioso, así lo tienen algunas religiones. Jesús es más de lo que el hombre puede pensar de él, hablar de él, porque Jesús, recuerde que la Biblia dice que él es el alfa y la omega. Él estuvo en la creación. Isaías 40. He aquí
que Jehová el Señor vendrá con poder. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su trono. Escuche ahora el verso 11 de Isaías 40. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Usted necesita un pastor? Mire a Jesús. Aquí dice la Biblia que Dios lo levantará como pastor. Él lo tomará en sus brazos. Él lo pondrá en su regazo. Él lo apacentará. Él lo cuidará. Él lo sanará. Él es el pastor de pastores. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, esto es profético. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y mucha gente en el mundo entero, hoy mismo, en esta hora, en este día y en esta generación, mucha gente desprecia y menosprecia a Jesús. No quiere saber nada de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene temor de que a la luz de la palabra de Jesús su vida sea expuesta, y la gente no quiere ver su vida expuesta. Pero si usted confía en la misericordia y en la gracia de Dios, permita que Jesús revele su vida, así como lo hizo con la mujer samaritana. Y una vez que revele su vida, que le muestre el camino de arrepentimiento. El arrepentimiento traerá perdón de pecados y el perdón de pecados le concederá, le dará la salvación y la vida eterna. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora vea este versículo, Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ya vimos la profecía de su nacimiento, ya vimos el cumplimiento de esta profecía, ya vimos el padecimiento que describe puntualmente Isaías. Ahora vemos el sacrificio de Jesús en forma de cordero en el Gólgota. Angustiado él. Verso 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y horadado por los transgresores. Murió. Fue crucificado y murió. Y yo recuerdo una expresión bíblica que es poderosa. Él, dice la Escritura, que toma aire y clama a gran voz diciendo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre estaba paciente, esperando que todo aconteciera, hasta que se oye nuevamente la voz de Jesús diciendo: consumado es. El pacto de redención para el mundo entero
había sido consumado, y a partir de ese instante todos aquellos que creyeran en Jesús, visto en forma de cordero en una cruz, el animal que era tomado en sacrificio para expiar el pecado del hombre, ese pacto en la sangre de Jesús como cordero había sido consumado. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. El pecado tiene fin, por supuesto que el pecado tiene fin. Cuando usted recibe redención, cuando usted recibe la remisión de sus pecados, usted va a andar en novedad de vida. El pecado que moraba en su cuerpo ya no va a morar ahí, porque ahora el Espíritu Santo ha tomado control de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. El ungido de Jehová. En Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Todo esto es lo que vino Jesús a hacer para cumplir esta profecía en el tiempo y en la generación que nosotros estamos viviendo. Porque recuerde que el mundo está fechado como antes de Cristo y después de Cristo. Si usted solo se queda en el pesebre, usted no tiene cómo entender lo que estamos leyendo. Usted no puede ver lo que ocurre en la obra de Jesús hecho hombre. Por favor, no se quede en el pesebre, vaya más adelante, vaya a los hechos de Jesús, luego vaya al Gólgota y luego viene lo que nos trae esta encomienda para compartir estos mensajes en estos días. Miqueas 7. ¿Qué Dios como tú, que perdona la iniquidad, la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver Abraham con Jesús? Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, Jesús. Y en esta promesa que Dios le hace a Abraham, las familias de toda la tierra serán benditas. No lo dude, porque Dios es poderoso y está usando los medios de comunicación para proclamar salvación al mundo entero en el nombre de Jesús. Terminamos. Habacuc 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Porque sin duda vendrá y no tardará. Y como dice el apóstol Pedro, el que ha de venir vendrá y no tardará. Si se prepara de forma meticulosa y diligente para el nacimiento, queremos encargarle algo. Mi familia,
y todo el equipo que ha participado en estas transmisiones, queremos encargarle algo. Prepárese con diligencia para la segunda venida. Escudriñe la Biblia, entérese del significado de la segunda venida y cómo es que usted se debe preparar. Deberá entender la importancia de la segunda venida. No hay mandamiento alguno en la Biblia para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Si Él es el principio, ¿cómo podemos fechar el principio si Él es el principio? Luego dice la Biblia que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, es imposible fechar el nacimiento de Jesucristo. De lo que sí estamos seguros es que el que ha de venir vendrá y no tardará. Preparémonos pues para encontrarnos con el Señor en el aire, como está escrito en Mateo 24. Se lo pedimos encarecidamente. Dios le bendiga. Hasta pronto.